Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino 7 espíritus peores y está basado en Mateo capítulo 12 verso 45 donde dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese qué tremendo que hay 7 espíritus peores, peores que vienen a morar a una persona y que vienen a afectar esa vida para que sea un estado peor que el que tenía antes. De tal manera que nosotros podemos ver también en la escritura que hay 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, dice aquí la escritura, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y obviamente, así como existen 7 espíritus de Dios que obviamente están siendo enviados de parte de Dios, y que dice que el cordero tenía esos 7 cuernos. Esos 7 cuernos dice que son esos espíritus de Dios, de tal manera que esos 7 espíritus son enviados de parte del cordero, es decir, que tienen una actividad sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. Por eso dice: tenía ese cordero inmolado 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cabe decir que por eso también hay 7 iglesias, ¿verdad?, en Asia a las que se les habla. Pero fíjese, así como hay 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, de igual manera hay 7 espíritus del enemigo, 7 espíritus peores, como dice en esta porción. Y nosotros nos daremos cuenta que de igual manera como hay 7 espíritus de Dios que son enviados obviamente para bendecir, obviamente para traer diferentes cosas o cualidades características del espíritu a la vida del creyente, pues obviamente va a haber 7 espíritus peores que van a causar cosas negativas dentro del ser humano. Y es de lo que vamos a hablar un poquito. La escritura también acerca de esto dice en Apocalipsis 4:5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, fíjese, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales, y aquí nos da una luz bien tremenda, porque dice que esas lámparas de fuego, que son 7, las cuales dice son los 7 espíritus de Dios. Fíjese qué tremendo. Estas lámparas dice que están delante del trono, están ardiendo delante del trono, pero nos da la revelación de que estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ahora, bien importante entender esto, porque estas 7 lámparas tienen que ver también con algo en el ser humano. Nosotros tenemos 7 orificios en nuestro rostro: 2 de los oídos, más 2 de la nariz, son 4, más 2 ojos, son 6, más una boca, 7. Tenemos 7 maneras de percibir nosotros las cosas que tienen que ver con esa llama que tiene que estar encendida en nosotros. Esos 7 espíritus de Dios, como nos dice aquí la escritura, que esas lámparas de fuego, dice las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero le vuelvo a recordar, si entonces esas 7 lámparas pueden representar de alguna manera los 7 orificios de nuestro rostro, y ahorita le voy a explicar por qué, podemos preguntarnos qué es lo que nos está afectando a nosotros positivamente o negativamente. Es decir, los 7 espíritus de Dios
o los 7 espíritus peores de los que ya leímos. ¿Cuáles son los espíritus que están en nuestra vida? Ahora recuérdese que este cordero que estaba en pie dice que tenía 7 cuernos. En esos cuernos nosotros sabemos que se guardaba un aceite para poder derramar la unción. Y esa unción obviamente es la que también tenía que estar en las campanitas del candelabro para que estuviera encendido el fuego. Si no hay aceite, ¿qué le pasa a ese fuego? Se apaga. Si no hay aceite, no hay fuego, de tal manera que las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios tienen que tener aceite para poder tener fuego. Y obviamente estos son la administración de los 7 espíritus de Dios. Entonces fíjese, en Lucas 4:18 el Señor Jesucristo dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Número 1, acordamos, son 7, ¿verdad? Y dice, por cuanto ¿qué? Me ha ungido. ¿Qué quiere decir esto? Me ha echado aceite, me ha ungido. ¿Y para qué es el aceite? Pues para que estén ardiendo las lámparas. Si no hay aceite, no pueden arder. Entonces, fíjese usted que los 7 espíritus peores nos pueden afectar a nosotros si no tenemos la unción de Dios en nuestra vida, porque de una manera o serán los 7 espíritus de Dios que estén ministrando en nuestra vida, o serán 7 espíritus peores de los que habla ahí en Mateo que estarán en función. Ahora fíjese, entonces el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, número 1. Número 2, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las características de aquel que tiene la unción? La unción en sus ojos para ver mejor, la unción en sus oídos para oír mejor, la unción en la nariz para percibir mejor, la unción en la boca para hablar bendición. Por eso dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. No dice para atacar, para apedrear, para murmurar, para quejarme. No, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se verá la unción que está sobre mí, si hay unción o si hay sequedad. Si el Espíritu Santo está conmigo, estas son las cosas que yo voy a hacer. Si yo digo, yo tengo al Espíritu Santo, pero ando murmurando, ando atacando, ando haciendo cosas con mi boca y con mis ojos que no debo, pues es obvio que no es el Espíritu del Señor que está sobre mí. Así como hay un Espíritu del Señor, hay también un espíritu del enemigo. Pero fíjese, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número 3, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿Qué es lo que yo causo con lo que hablo? ¿Cómo miro? ¿Cómo escucho? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Estoy sanando a los quebrantados de corazón? ¿O estoy causando amargura? ¿O estoy causando chisme? ¿O estoy causando división? ¿Qué es lo que estoy causando? Número 4, me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos. Número 5, vista a los ciegos. Número 6, a poner en libertad a los oprimidos. Y número 7, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese qué tremendo estas 7 características que nosotros podemos ver que son ministraciones de los 7 espíritus de Dios. Pero ahora, así como también hay 7 características de bendición, es decir, del Espíritu de Dios y los 7 espíritus de Dios, pues los 7 espíritus peores van a hacer todo lo contrario. Si aquí dice que me ha ungido para dar buenas nuevas, pues obviamente el que es ministrado por un espíritu peor, pues va a traer malas noticias. ¿Qué es lo que nosotros traemos? ¿Malas noticias o buenas noticias? Dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Lastimamos, dañamos o estamos sanando?
Dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Estamos trayendo liberación al pueblo de Dios o los estamos atando con cosas que ni siquiera esas personas llevan? Número 5, vista a los ciegos. ¿Realmente estamos trayendo una enseñanza que abra los ojos para bien? No como la serpiente, porque la serpiente todo esto, hermano amado, lo hizo de una manera negativa. ¿Qué hizo? Trajo malas noticias, vino a dañar, vino a cautivar, vino a dar ceguera, no, porque le dijo, vuestros ojos serán abiertos, pero obviamente que iban a ser abiertos en una forma negativa, de tal manera que esa vista no era la que trae la unción de Dios. Por eso también dice a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros liberamos a los oprimidos o estamos oprimiendo a la gente. Y número 7, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Predicamos que es un año agradable o simplemente predicamos cosas negativas? Ahora, en Mateo 12:43, fíjese qué importante, dice, cuando el espíritu inmundo, estamos hablando de esta misma cita de los 7 espíritus peores, pero un versículo anterior dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Sabe por qué? Porque si no hay aceite, si hay sequedad, es ese lugar donde el espíritu inmundo busca. Por eso yo le pregunto en la menorá, que son 7 lámparas de fuego que están delante del altar. Estos son los 7 espíritus de Dios. Yo le pregunto en nuestra cabeza, porque acuérdese que el aceite cae sobre la cabeza. ¿Por qué cae sobre la cabeza el aceite? Para cambiar, primeramente cae en la cabeza donde está el cerebro, los pensamientos, para cambiar la manera de pensar. Después destila hacia abajo y cae en los ojos y en los oídos. ¿Por qué? Porque va a cambiar nuestra manera de oír, nuestra manera de ver, nuestra manera de percibir en la nariz, y por último, cuando llega a la boca, cambia nuestra manera de hablar. Y por eso, hermano, es que nosotros tenemos que analizar, ¿estoy seco o estoy ungido? Porque los espíritus inmundos van a buscar ese lugar seco, un lugar seco donde ellos puedan reposar. Por eso cuando la menorá estaba encendida en aquel lugar santo, pues les decían, tiene que arder continuamente. Tienen que poner el aceite continuamente, no puede faltar el aceite, porque si el aceite falta, la llama se apaga y se seca ese lugar. Por eso es importante siempre estar poniendo el aceite para que el fuego de Dios esté encendido en toda nuestra vida, hermano, en nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, hay 7 espíritus de Dios que traen una administración. Y si no son los espíritus de Dios que están ministrando nuestra vida, pues puede ser que sean los espíritus inmundos, los espíritus peores que están ministrando. ¿Qué quiere decir esto? Pues solamente revisemos qué hablo, qué escucho, qué veo, cómo pienso, cómo percibo las cosas. ¿Es el Espíritu de Dios el que me está guiando o son cosas negativas? ¿Y cómo lo puedo ver? Pues con lo que dice aquí, Él me ha ungido. ¿Pero qué estoy hablando? ¿Buenas nuevas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sanando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Liberación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dando vista a los ciegos? ¿Estoy dando bendición a los oprimidos y estoy predicando la palabra? ¿O qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Ahora fíjese qué tremendo. En Apocalipsis, vuelvo a repetir, Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, que de hecho esto se refiere a la voz del Señor, y delante del trono ardían estas 7 lámparas de fuego. Y aquí nos da la clave y nos dice, estas 7 lámparas de fuego
son los 7 espíritus de Dios, de tal manera que yo tengo que tener ardiendo en mi vida este fuego de Dios. Tengo que tener la unción de Dios, porque si no hay aceite está seco y el espíritu inmundo busca lugares secos. Pero si la unción está sobre mi vida, estaré lleno de él, tendré el fuego de Dios para poder hablar y hacer lo que Dios quiere que hable, lo que Dios quiere que vea, lo que Dios quiere que escuche. Y por eso tengo que analizar mi vida espiritual. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que también comparte estos pensamientos de la palabra con sus familiares en sus redes para que también esta bendición pueda llegar a más. Bueno, continuamos con el tema. De tal manera que nosotros vemos que hay 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que están ministrando nuestra vida, pero que si no son los 7 espíritus de Dios, pues es obvio que habrá 7 espíritus peores que también son enviados de parte del enemigo por toda la tierra. ¿Para qué? Para causar cosas negativas. Le vuelvo a recordar, si la menorá que tiene 7 lámparas de fuego que están ardiendo continuamente, por eso el Espíritu Santo es el que unge. Por eso el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a través de la presencia del Espíritu Santo podemos ser ungidos. Y el aceite, ¿dónde es que cae? Lo vuelvo a repetir, sobre la cabeza, para poder afectar positivamente los 7 orificios que hay en nuestra cabeza. Nuestros 2 ojos más nuestros 2 oídos son 4, más nuestros 2 fosas nasales son 6, más nuestra boca. Es decir, cada una de estas áreas debe de ser afectada positivamente por la presencia del Señor. Y podemos encontrar versículos acerca de esto, de cómo nosotros miramos, de cómo escuchamos, de cómo nosotros hablamos y de cómo percibimos las cosas, de tal manera que Dios desea que nosotros estemos ungidos, porque recuerde que el espíritu inmundo busca y anda por lugares secos. Pero Dios le dijo a su sacerdocio que siempre debía haber aceite sobre sus cabezas, pero también aceite en el candelabro. Siempre tenía que haber aceite continuamente, no podía cesar ese aceite, porque si cesaba se iba a apagar el fuego. Y eso es exactamente lo que debe de haber en nosotros, el fuego de Dios encendido en nuestra vida, para que podamos nosotros ver con claridad, oír lo que Dios quiere, hablar lo que Él quiere, poder percibir lo que Él quiere, poder estar completamente llenos de la presencia de Dios, encendidos como llama de fuego, encendidos con el fuego de Dios, hermano amado. Entonces fíjese, por eso en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Si se fija cómo se usa esta palabra reposará, como ese espíritu inmundo que buscaba lugares secos para reposar, pero aquí lo que reposa es el Espíritu del Señor. Y volvemos a ver los siete características, porque son 7 espíritus, son 7 luces, son 7 cuernos, son 7 ojos. Y dice aquí, y reposará sobre el Espíritu del Señor. Número 1, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Número 2, espíritu de consejo. Número 3, espíritu de perdón. Número 4, número 5 de poder, número 6 de conocimiento y de temor del Señor, número 7. De tal manera que estas 7 cosas tienen que estar en nosotros. Le vuelvo a repetir, si no está el Espíritu del Señor sobre nosotros, dándonos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor, quiere decir que habrá espíritus de cobardía, espíritus de miedo, espíritus de engaño, espíritus de mentira, espíritus, hermano amado, que no son lo que Dios quiere para nuestra vida. De tal manera, hermano, que
lo que causa el Espíritu Santo en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nos va a hablar. Tenemos que escuchar su voz. Cuando nosotros estamos ungidos, como dice también en Juan, que la unción de Él está sobre nosotros y nos enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos da esa unción y que nos ayuda a entender, es decir, nos habla para que escuchemos la voz de Dios. Y hay muchas citas que hablan de esto, también como la que dice que cuando estén ante algún lugar no se preocupen por qué hablarán o qué dirán, sino que el Espíritu de vuestro Padre os dirá qué hablaréis. Entonces fíjese qué importante escuchar. Y de hecho eso es lo que el enemigo ha afectado desde el principio. Porque o podemos escuchar la voz de Dios o vamos a escuchar la voz del enemigo. Es decir, estos 7 espíritus de Dios son enviados para bendecirnos y los espíritus peores para traer maldición. ¿Por qué? Porque si no escuchamos a Dios, vamos a escuchar al enemigo. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de la serpiente. Y fue lo que le pasó exactamente a Eva. Fíjese lo que dice en Génesis 3:8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Cuando antes se deleitaban de escuchar la voz de Dios, ahora se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe qué era lo que hacía Adán y Eva en el huerto? Escuchaban la voz de Dios, pero cuando la serpiente empezó a hablar y Eva ya no oyó la voz de Dios, ya oyó la voz de la serpiente, la hechizó, la engañó, estaba bajo un hechizo, como el apóstol Pablo lo explica, diciendo que la serpiente engañó a Eva. Y otras versiones dice hechizó a Eva para que sus sentidos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Dios, en este caso de nosotros, a Cristo, que es lo que el enemigo desea. Por eso el apóstol ahí dice, temo por vosotros, que así como Eva fue engañada, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero fíjese, ¿qué era lo que pasaba en el huerto? Escuchaban la voz de Dios. Por eso, cuando viene la unción de Dios a nuestra vida y enciende ese fuego en nosotros, vamos a saber qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios quiere, porque si no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de la serpiente. Por eso yo te pregunto, ¿qué voz escuchamos, hermano? ¿Qué voz es la que escuchamos? Porque dice también esta porción de Deuteronomio 11:26. Fíjese, hermano, así de básico. He aquí, dice el Señor, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27, la bendición, fíjese bien, escuche esto. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Y qué más? Verso 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Fíjese tan sencillo, está a esto tan básico, oír o no oír. Dice, la bendición si escuchas, y la maldición si no escuchas. Es decir, la bendición si escuchas los mandamientos, si escuchas la palabra, si escuchas la voz de Dios, pero la maldición si no escuchas lo que Dios tiene que decir. Pero muchas veces, hermano, escuchamos a la serpiente, escuchamos a personas que están criticando, murmurando en el chisme, en tantas cosas que no son las que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a traer maldición, porque esa administración la traen 7 espíritus peores que vienen a causar que el estado de la persona sea
peor que como estaba. De tal manera que Dios obviamente no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Por eso dice la bendición si oyeres los mandamientos que yo te doy. Pero si no escuchas, vendrá maldición. Entonces fíjese qué terrible, hermano. ¿Dónde es que se mueve la maldición? Pues cuando no escuchamos lo que Dios dice, pero sí escuchamos lo que esos espíritus peores dicen. Por eso qué terrible, hermano amado, que cuando habla de los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra, vienen para traer bendición a nuestra vida. Pero esos otros 7 espíritus peores que si nosotros los escuchamos traerán maldición. Y podemos, hermano, hablar de todo eso también, de quiénes son esos espíritus que nos menciona la Escritura. Por eso la Escritura también dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ese es otro de esos espíritus. Hay otro espíritu que dijo, envíame a mí como espíritu de mentira. Hermano, hay un espíritu de mentira, hay un espíritu del anticristo, hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de maldad, hay un espíritu de pobreza, un espíritu de enfermedad, como aquella mujer que dice que sufría, hermano, y que tenía un espíritu de enfermedad. Fíjese qué terrible, hermano amado, esos espíritus que vienen a causar que el estado del ser humano sea peor del que ya es en muchas ocasiones. Pero Dios no nos llamó a nosotros a eso, nos llamó a estar ungidos, a estar bendecidos, a estar, hermanos, en sanidad, a estar en restauración y nosotros causar eso en los demás también. Por eso cuando el Señor dice el Espíritu de Dios me ha ungido, está sobre mí, y por cuanto me ha ungido, no dice ahí para hablar otras lenguas, para hacer esto y esto otro, como para ser vistos. No, dice está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Queremos nosotros mostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros y que estamos llenos? Pues empecemos a dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanemos a esa gente que está quebrantada. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer, eso es obvio. Es el Señor, pero es a través de nosotros, a través de los vasos que se disponen a ser usados. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es lo que hablamos, hermano, verdaderamente? ¿Pregonamos libertad o cautiverio? Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese qué importante todas estas cosas que la Escritura nos aconseja, cosas que nosotros podemos llevar a cabo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo es que estamos? ¿Estamos secos o estamos ungidos? Recuérdese que esos espíritus inmundos buscan lugares secos. Yo le pregunto, hermano, analicémonos, ¿cómo estamos? ¿Estamos ungidos o estamos secos? Una de las cosas más importantes en esta vida es estar llenos de Dios, llenos de su espíritu y ungidos, hermano, para que ya no veamos las cosas igual, no escuchemos cualquier voz, no dejemos que hablemos cosas que no debemos de hablar, sino más bien ser una bendición tremenda para todos los que nos escuchan. Por eso, hermano amado, analicemos nuestra vida. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Cómo está nuestra nariz? ¿Cómo está nuestra boca? ¿Qué estamos produciendo en los demás, en los que nos rodean? ¿Qué les enseñamos? ¿A oír cosas malas o a oír la palabra de Dios? Dice la Escritura, sed llenos, dice, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con chismes, ¿verdad que sí? No, hermano, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Pero yo le pregunto,
¿Estaremos hablando entre nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿O qué es lo que estamos hablando entre nosotros? Por eso, hermanos, si este pensamiento de la palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas en tus redes, con tus familiares. Y si nos quieres seguir aquí en las redes, aquí está toda la información. Si gustas hacer alguna donación también para este ministerio, aquí está la clave interbancaria y también para que puedas apoyar a crecer esta palabra del Señor en todas partes a donde podamos llegar. Así que, hermano, espero que este pensamiento de la palabra haya llegado a tu corazón y que sea de gran bendición. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom, bendiciones.